Buen día, señores, y saluditos. Como yo se los comenté en el review que le hice al Mykevity MA3 calibre .22, aquí tenemos el mismo PCP, pero en diferente calibre .25. Y esto viene directamente desde la misma empresa, desde Mykevity Arms. Así que vamos a sacarlo de aquí. Y aquí lo tenemos. Esto se lo estoy mostrando solo para que vean que realmente lo tengo en diferente calibre, ya que es el mismo PCP. Y algunas personas van a decir que les estoy mintiendo, pero no. Aquí tenemos ahora el calibre .25. Aquí está, miren. Siempre batallo para sacar los cargadores. Ok, señores, y aquí lo tenemos, el Mykevity MA3 ahora en calibre .25. Les repito, pues es el mismo PCP, serían las mismas especificaciones. Ah, caray. Este yo lo veo un poco más pequeño. Ok, les pido disculpas. Me dijeron que me iban a enviar la misma versión, pero en diferente calibre. No, este es la versión estándar, pero sí, es en calibre .25. Este es la versión larga, que es el Sniper, ¿ok? Aquí tenemos la versión pequeña, que nos incluye un cañón más pequeño y un tubo más pequeño. El tubo de este es de 188 cc. Miren, aquí les muestro la diferencia del Sniper versus el estándar. Este es el Sniper calibre .22 y este es el estándar calibre .25. Ok, con razón lo miraba yo más pequeño. Ok, pues aquí tenemos un cañón que nos mide 18 pulgadas versus al Sniper que mide 22 pulgadas. Tenemos un tubo de 188 cc versus al Sniper que es de 265 cc. En lo demás es lo mismo. También nos incluye una cámara reguladora mejorada de 55 cc que sería su pleno. También nos incluye un moderador, 3 cargadores, manual de instrucciones para que lo lea y vea el funcionamiento del PCP, ya que en este PCP tenemos un regulador externo, muy fácil de regular a nuestro gusto, pero hay que leer el manual de instrucciones si usted no sabe cómo operar el PCP, ¿ok? Así que pues yo voy a pasar a ponerle un bípode, una mira telescópica y ahorita regresamos. Ok, señores, ya regresamos. Y así es como quedó el Mykevity MA3 estándar calibre .25. Nuevamente les pido disculpas porque al principio les dije que era el Sniper. No, este es el estándar, el más pequeño. Este PCP mide 36 pulgadas, el Sniper mide 40 pulgadas. El Sniper trae un tubo de 265 cc. Este estándar lo trae de 188 cc. En el llenado sí es lo mismo, 3625 psi, 250 bar. Para que vean que lo que hago yo aquí es totalmente real. Me confundí. Me dijeron que me enviarían el Sniper, pero no. Resultó ser el estándar. Así es que pues ya estamos listos para hacerle unas pruebas a este PCP. Bueno, veremos qué tanto me deja hacer el viento, porque como usted ya lo miró, me llegan ráfagas muy fuertes. Así es que pues vayamos a ello. PCP completamente lleno, regulador, ahí está.
Ok, ya estamos aquí listos. Les repito nuevamente, esta es la versión estándar, que sería la versión pequeña. Y debido al viento, vamos a empezar con 38 yardas, que serían 35 metros. Y lo voy a hacer con JSB 25.39 grains. Y el PCP está a como lo saqué de la caja. Voy a grabarlo desde aquí. Muy buena agrupación. En esta versión siento el gatillo un poco más suave que la versión Sniper. El side lever es lo mismo, es muy suave. Ahora vamos a ponerle FX 25.4 grains. Vamos ahí. 849. Ok, me dio un flyer, pero 5 disparos pegaron en un solo hoyo. Ahí estuvo. 38 yardas, 35 metros. Y aquí estuvo la agrupación. Estos fueron de JSB, una agrupación muy buena, 25 centavos. La moneda los alcanza a cubrir completamente todos. FX 25.4 grains. Aquí me dio un flyer, pero aquí pegaron 5, que fueron 6, moneda 25 centavos. Pues esta agrupación sí la cubre completamente la moneda de 25 centavos, pero sí me dio un flyer. Ok, la agrupación que me acaba de dar es buena. Estuvo mejor con JSB. La velocidad está bien para cacería pequeña, cacería de paloma, ardilla, conejo, toda esa clase pequeña. Pero si me pregunta, michoacano, ¿te gusta esa velocidad? No, me gustaría un poquito más, unos 880, 890. Entonces subí un poco el regulador y veremos qué velocidad nos da con ese pequeño aumento. AEA 25.3 grains. Muy buena. Ahora sí, vayamos con la agrupación. Igual, 38 yardas, 35 metros. Ok, buena agrupación.
AEA 25.3 grains. La velocidad me gusta, ahí me voy a quedar. Ok, nuevamente llegando a 38 yardas, 35 metros. Y aquí estuvo la agrupación. Moneda 25 centavos. Ahí está. Ok, pues vamos con un plinking, porque ya se me terminó el día. Ya es muy tarde. AEA 25.3 grains. Aquí son 38 yardas, que serían 35 metros. Esos targets están muy pequeñitos. Ahora nos vamos a ir a 50 yardas, 45 metros. Bueno, ahora nos vamos a ir a 60 metros, 66 yardas. Bueno, muy preciso el PCP hasta 66 yardas, 60 metros, que ya es una muy buena distancia para llevarlo de cacería. Como lo ven ahí, a 60 metros pude pegarle a ese pequeñito target, que es como una pulgada. Entonces el PCP pues es muy preciso. Ok, voy a hacer otros disparos a 90 yardas, pero en esta ocasión también le voy a tirar a un pequeñito target. Ahí está, miren. Ok, ahí le pegué un poquito. Ya no me queda mucho aire. Ahí estuvo. Para que vean lo preciso que es el PCP hasta 90 yardas al pequeñito target. Un PCP corto, pero pues que tiene también un buen alcance. Ok, señores, pues ya se me terminó el día. Ya es muy tarde y está muy frío. ¿Qué le pareció lo poco que les mostré del Macavity MA3 estándar calibre .25? Un buen PCP que me dio muy buena agrupación. El PCP es muy bueno para cacería, como usted lo pudo ver. Yo lo llevé a prueba hasta 90 yardas y le pegué a ese pequeñito target. Es un PCP muy bonito que tiene un buen alcance, a pesar de ser pequeño. Disparos por llenada, pues así a como yo lo regulé, le podríamos sacar algunos 25 a 30 disparos, por ahí más o menos. Un bonito PCP. Quizás más adelante haga otro video y lo llevaré a más larga distancia. Pero pues, sin duda alguna, bonito el PCP. Recuerden que este es el estándar, ¿ok? Así es que pues, ahí estuvo este video. Saludos, bendiciones y nos miraremos hasta la próxima. Bye bye.